aquí. Mm, mm. Bien, entonces, eh, básicamente la segunda y la tercera evidencia se van a manejar igual que la primera, que como lo hicimos la primera, ¿listo? Entonces, eh, vamos a ver qué evidencia es la que vamos a trabajar. Entonces dice, propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de las placas tectónicas y las características climáticas. ¿Listo? Entonces, para esta semana vamos a leer de la página 136 a la 138, dos paginitas nomás, donde vamos a encontrar la diversidad de los ecosistemas, los cambios que ha tenido la Tierra, sobre todo en términos de los continentes. Y vamos a ver, por último, algo muy importante del biotopo que se llaman los ciclos biogeoquímicos. Bueno, para esta misma semana, el viernes, al igual que la primera evidencia, yo les voy a dejar este linkcito que está acá y ustedes van a hacer la actividad en clase el día viernes y le van a tomar el pantallazo y la envían por Edmodo, así como hicieron en la primera evidencia, ¿listo? Y esto es para esta semana. Entonces miren, acá les aparece la fecha del 27, bueno, hoy es 28, pero porque lo estoy tomando desde el lunes, ¿no? Hasta el 31 de julio, esa semana. La semana de Construye. Vamos a realizar también una presentación, o sea, la semana que viene, del 3 al 7 de agosto, vamos a hacer una presentación eh, también en PowerPoint, en Canva, en lo que ustedes quieran, pero esta vez que no supere los 2 o 3 minutos, que sea algo muy concreto, donde ustedes expliquen pues el anterior tema. ¿Cuál es el anterior tema? Pues lo de los ecosistemas, la diversidad de los ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos, cómo es que se ha movido la Tierra que ha permitido que se generen nuevos ecosistemas, ¿listo? Y en la semana del 10 al 14 de agosto vamos a ver qué trabajos se podrán socializar, cuáles serían las correcciones que yo les haría, así como lo hice la semana pasada, ¿listo? Y ahí terminaría la segunda evidencia. ¿Alguna duda? Igual yo les voy subiendo esto en Edmodo, ¿listo? Les voy a subir de una vez a Edmodo el trabajo de esta semana para que lo tengan allí, ¿listo? ¿Alguna pregunta respecto a la programación? No, dicen que está claro, ¿sí o no? Es muy fácil porque se va a manejar prácticamente eh, como lo veníamos trabajando en la primera evidencia, ¿no? Listo, entonces denme un momento y le subo de una vez la actividad, sí, la actividad para esta semana. Esa no es de entregas, sino solo es leer, listo, y ver el video que les propongo allí en la publicación.
Listo, ya les dejé la actividad bien. Mm, Listo, por ahí me preguntan algo, Murillo, ¿qué pasa? Nada, Murillín. Bueno, entonces nosotros veníamos hablando de muchas cosas que ustedes nos habían especificado y que vamos a volver para comprender ciertas diferencias entre los ecosistemas, ¿no? Me preguntan acá, profe, ¿la actividad la vamos a hacer en esta o en la otra clase? Eh, no, lo que les acabo de dejar es solo una lectura. La actividad del link la decimos la otra clase. Entonces miremos acá. Nosotros vamos a tener una diversidad de ecosistemas, ¿cierto? Que van a estar eh, organizados a partir de dos características supremamente importantes. La primera es el biotopo y la segunda es la biocenosis. Si ustedes recuerdan, el biotopo son estas características físicas que están en un lugar específico. Entonces nosotros podemos tener la cantidad de oxígeno, la cantidad de luz solar que puede estar llegando, la cantidad de agua y cómo es esta agua. No es lo mismo hablar de agua dulce, hablar agua salada, ¿sí o no? Que está en cierto lugar. ¿Mm? Entonces, eso va a generar unas condiciones específicas y va a aparecer seres vivos también específicos que se adapten a estas condiciones. No todos los seres vivos podríamos vivir en las mismas condiciones, ¿sí? Cuando esto llega a pasar, digamos que se mezclan seres vivos de un lado a otro, a eso le vamos a llamar especies exóticas, ¿sí? Eh, y cuando eso pasa, digamos, en Colombia hay un problema gigante de especies exóticas, sobre todo plantas, que han dañado los ecosistemas porque no pertenecen a esta parte del planeta. Acá se han traído muchos pinos que vienen de la parte de Canadá, ¿sí? De Estados Unidos, se han traído plantas de Australia también, que están haciendo estragos en toda la cadena montañosa de Colombia. Entonces, cuando nosotros veíamos algo muy importante antes de ver esta especificidad o estos tipos de ecosistemas como tal, veíamos algo muy importante que exponían varios compañeros y es la cuestión de los biomas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de biomas y si ustedes buscan biomas, a ustedes les va a aparecer algo a una escala gigantesca, a una escala del planeta. Porque los biomas tienen una cierta comunicación entre ellos de cierto tipo. A ver, pongamos una más clara, donde las condiciones del planeta, ¿cierto? Van a llevar a que las condiciones sean parecidas en un punto y en otro. Por el viento, por la incidencia del sol, por la calidad y la cantidad del agua, ¿cierto? Todo eso se va a diferenciar. Ahora, si ustedes miran en la parte de Centro y Suramérica, en esa parte de Centro y Suramérica hay una super diversidad, una mega diversidad debido a varios fenómenos que sucedieron en la formación de la Tierra. ¿M? Y bueno, ya más adelante vamos a ver cuáles fueron estos eventos y qué permitieron mm, como tal en Colombia, ¿no? En los ecosistemas colombianos. Bueno, allí nosotros encontramos en los biomas eh, una serie de colores, ¿cierto? Que nos están indicando qué zonas tienen ciertos tipos de ecosistemas. Y nosotros podemos ver allí algo
muy especial y son como que hay unas rayitas que las podríamos unir o que unen los continentes. Miren, en estas zonas los ecosistemas se están compartiendo. Si nosotros vemos esta franja amarilla, pues acá también van a aparecer, ¿cierto? Ecosistemas de sabana, como en Estados Unidos, miren, matorrales, ¿cierto? Eh, Vamos a tener en ciertas zonas características de desierto también. Miren que acá se comparten también algunas zonas de desierto. Tenemos bosque tropical y sabana tropical compartían estas zonas. Ahora, pregunta, amigos míos, ¿por qué creen ustedes que se dé esa conformación, como esa organización de los biomas? ¿Qué es lo que genera que se dé así? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué pasa? A ver, usted nos dijo que había una persona que hizo una teoría que todos los continentes están divididos, no, más bien que estaban unidos y se empezaron a dividir, ¿no? Recuerden que antes era un solo continente que se llama la Pangea. Pero, digamos, la pregunta es, ¿ustedes por qué creen que se da este, o sea, digamos, por ejemplo, acá en América, que se comparten continentes con la parte norte de Europa y de Asia, ¿sí? O por qué se comparten, miren, la misma franja de desiertos, perdón, sabanas, con, con esta parte de Asia, o en esta parte de África, porque en América se comparten desiertos en la misma franja, ¿no? Bueno, me dicen acá por la rotación, si tiene que ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Que en algunos sectores tienen poca diversidad y en otros más. Sí, pero ¿qué es lo que genera esa diversidad? Bueno, profesor, porque los árboles en otros países nos hacen daño al ecosistema. Si Canadá, Estados Unidos, somos de América. Ah, bueno, eso es muy importante porque nosotros vamos a tener una gran diferencia en cuanto a las especies que vamos a tener. Digamos, si bien nosotros estamos en el mismo continente, incluso en países más cercanos, ¿sí? Digamos, en zonas de Brasil, si trajéramos algunas plantas de allí, pues serían eh, seres vivos que le harían daño al ecosistema porque no están acostumbrados a las condiciones que hay acá. Ahorita ya miraremos cuáles son las condiciones. Eso está relacionado con la pregunta que les acabo de hacer, ¿no? Dice acá Paula que en algunos sectores tienen poca diversidad y en otros más, el ecosistema o el bioma. Bueno, miremos a ver, porque es que hay unas características allí. A ver, el cambio climático. Listo, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa allí con el cambio climático?
Algunos sectores por el cambio climático pueden aumentar o reducir su diversidad. Y eso pasa. ¿En qué zonas pasa? Por ejemplo, yo les voy a poner esta imagen. A ver ustedes qué me pueden decir de esto. Para nosotros reconocer las ciertos números de especies, ciertas especies y sus características, tenemos que ver cómo es que son, porque las especies son de acuerdo a las condiciones que ellas tienen. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo acá esto, ¿cierto? Esta imagen de los bosques de pinos, ¿cierto? ¿Ustedes dónde se imaginan que están? Es un tipo de ecosistema, sí, pero ¿en dónde están? ¿En qué parte del planeta estaría? Es la pregunta. En un bosque, pues en todo el planeta y en la mayoría de los continentes hay bosques en todos. ¿En qué parte del planeta estaría? Mejor dicho, para que me entiendan la pregunta, ¿en qué país principalmente podríamos encontrar este tipo de bosque? ¿En qué país? Muy bien, nos dice Pérez, en Canadá. ¿Dónde más? En Estados Unidos, muy bien. ¿Dónde más creen? En Estados Unidos y en Rusia, nos dice Paula. En Colombia no son naturales, claro. En Colombia encontramos, claro, en Colombia encontramos, totalmente encontramos muchos bosques, pero no es común. O bueno, no es común, me refiero a que no es natural, ¿no? Porque estas plantas no son de Colombia. Acá en Colombia no hay pinos, naturalmente, sino los pinos que hay en Colombia los trajeron y se volvieron invasores y están dañando los ecosistemas. Ahora, ustedes me dijeron Rusia, Canadá, Estados Unidos. Ahí es donde eh, se encuentran principalmente. Ese es el ecosistema natural de ellos, ¿listo? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué tienen esa forma? Miren, analícenlo. Me pregunta acá Acero, profe, ¿es verdad que los pinos vuelven tierra árida? Sí, cuando ustedes ven un pino, las hojas de los pinos no son como las de los demás árboles, como la de los árboles que tenemos acá, sino estas hojas son muy delgaditas, ¿sí? Pueden ser como unas escamas o pueden ser como unas agujitas que se llaman acículas. ¿M? Cuando estas se caen, que es lo que nosotros llamamos paja, cuando estas se caen, se vuelven naranjitas, ¿cierto? Y secan mucho el suelo y lo vuelven ácido e impiden eh, que crezcan otras plantas. Cuando ustedes ven un bosque de pino, solo ven pino ahí creciendo. No suelen ver otras plantas más, sino solo ven pinos, porque no permiten que crezcan ninguna otras plantas más, ¿no? Profe, ¿el pino altera el ecosistema, causa algún daño? Claro, es lo que te estoy diciendo acá en Colombia, ¿no? Ahorita veremos, digamos, qué pasa en las partes de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, porque ellos sí son de allí. O sea, vamos a empezar a ver las diferencias. ¿Cuál es el problema de traer especies que no son de acá? Entonces, cuando nosotros vemos eh, los pinos que hay acá en Colombia, digamos, por ejemplo, en muchas zonas de Cundinamarca, en muchas zonas de Boyacá, hay muchos pinos, muchísimos.
Y estos pinos van a tener la característica de secar el suelo, botan estas hojitas llamadas acículas de pino, que son las hojas de los pinos, las delgaditas, y estas secan el piso, lo vuelven ácido. Entonces no permite que crezcan otras plantas y por tanto, si no pasan otras plantas, si no crecen otras plantas, pues tampoco van a haber animales allí alrededor, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que en, en Estados Unidos, en Europa, bueno, en la parte norte de Europa, en Rusia, en Canadá, no pasa eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Y bueno, también otra cosa importante. Miren, quiero que miren la forma de los pinos. Creo que acá en esta imagen se ve mejor. Sí, claro. Quiero que miren la forma de los pinos y me digan por qué esa forma, por qué esas hojas, por qué. Bueno, la forma de los pinos es para no recibir tanta nieve cuando es invierno y para resistir fuertes vientos. Muy bien, excelente. Ahora, acá en Colombia no hay nieve en todo el territorio a excepción de los nevados, ¿sí? Entonces, miren, estos árboles se adaptaron a zonas muy frías donde principalmente va a ser muy fuerte el invierno. Entonces nos dice acero. La forma de los pinos es para no recibir tanta nieve, es para que se caiga la nieve. Se adaptaron y sus hojas son delgaditas para que no se retenga la nieve allí. ¿Qué pasa con esa nieve? Y es que si tuviera las hojas normal o la forma de los árboles que nosotros tenemos acá en Colombia, eh, la nieve con el peso partiría, ¿cierto? Partiría la, eh, la rama o las hojas que le sirven al árbol para hacer fotosíntesis. ¿Listo? Bueno, me preguntan acá, ¿cuál es el árbol más viejo del mundo? Bueno, eh, se ha datado de árboles que pueden llegar a tener hasta 4.000 años, pueden llegar a, a vivir incluso hasta 5.000 y siguen viviendo. Ahora, ahí ves, eso es importante, digamos, reconocer por qué los árboles pueden llegar a vivir tanto tiempo, ¿no? Porque los árboles tienen un proceso muy interesante que se llama la fotosíntesis. Recuerden que las plantas hacen los dos procesos, ¿no? Las plantas hacen fotosíntesis y las plantas hacen respiración, ¿no? Entonces, digamos que cuando hacen esto, eh, ellas utilizan los gases de la fotosíntesis y los reutilizan en la respiración y estos que salen de la respiración los utilizan en la fotosíntesis. Y con este proceso, como hacen los dos procesos, eh, digamos que obtienen energía, la crean y la obtienen a partir de la respiración. O sea, recuerden que la fotosíntesis es el proceso por el cual se produce, se crea glucosa, que es la energía que nosotros necesitamos. Y la respiración es el proceso por el cual se degrada esa energía, esa glucosa, para obtener algo que se llama ATP, que el ATP es lo que nos permite movernos, nos permite tener energía ya como tal, ¿sí? Entonces la respiración no es inhalar y exhalar y ya, sino que más bien la respiración es cuando llega la glucosa y el oxígeno a la mitocondria y allí se degrada. Entonces, este proceso va a ser importante porque es un proceso eh, que va a cambiar dependiendo de la planta que estemos hablando. Digamos, estas plantas que estamos viendo en pantalla, los pinos, hacen mucha más respiración, o sea, el proceso de respiración es mucho más grande que el de fotosíntesis, porque la luz que ellos reciben es mucho, o bueno, es menor más bien, es menor que la luz
que hay acá en Colombia, por ejemplo, porque ellos están muy al norte del planeta. Entonces, si nosotros miramos una imagen del planeta Tierra, vamos a ver varias cosas. Entonces, vamos a ver varias cosas. Recuerden que para comprender los ecosistemas no solo necesitamos ver un ecosistema desde adentro, sino más bien para ver el ecosistema, para comprender los ecosistemas necesitamos también comprender cuál es el lugar de la Tierra en el sistema solar, eh, y por qué la Tierra, digamos que permitió ciertas condiciones para que se pudiera dar la vida, ¿no? La Tierra es una combinación de todos los ecosistemas, claro. Ahí es donde se permiten, eh, digamos que todas estas formas de interacción, ¿no? Pero entonces yo quiero que ustedes miren algo acá. Vamos a ver esta primera parte, que es, listo. Entonces vamos a ver algo aquí importante con con esta imagen que nosotros tenemos del espacio de nuestro planeta. Entonces acá nosotros vamos a tener diferenciado, o sea, no vamos a ver la escala de colores como la vimos, ¿cierto? Con los biomas, pero algo que vamos a ver allí es un planeta, ¿cierto? En el cual va a haber eh, grandes cantidades de agua, y no solo el agua líquida como tal, sino miren la cantidad de nubes que hay allí. Entonces, a lo largo del planeta, o bueno, estas nubes también nos están mostrando algo muy especial. ¿Qué es lo especial que nos están mostrando las nubes? Allí, en esta imagen, nos están mostrando algo muy, muy, muy especial que podemos ver a simple vista. A ver, quién me puede decir? ¿Alguien? ¿Alguno? Las nubes nos están mostrando algo muy importante en esta imagen. ¿Qué es lo que nos estarían mostrando las nubes aquí? Algo que no podríamos ver si no si no tuviéramos allí las nubes, no lo podríamos ver. Las nubes siempre nos están mostrando algo muy importante. La cantidad de vapor, no. Vamos a ver. El oxígeno conservado. Uy, no, no, es muy difícil. Digamos, yo en la imagen no puedo ver la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono. O sea, eso me queda muy difícil. Verlo a simple vista, no. Hay una cosa que yo puedo ver a simple vista, o sea, que yo viendo solo esta imagen a partir de las nubes, y si no estuvieran las nubes, no podría verlo. Y tiene que ver con el vapor, pero son las nubes. ¿Qué me están diciendo las nubes? Porque recuerden, el gas más abundante en la Tierra, en el planeta Tierra, es el nitrógeno.
es el gas más abundante, ¿sí? Pero cuando yo veo esta imagen, cuando yo veo sobre todo las nubes, ahí les estoy dando la super pista, estoy viendo algo muy importante y es que, miren las nubes, chicos, a ver, ¿qué nos están mostrando? Cuando yo miro las nubes desde mi casa, ¿qué es lo que está pasando? Cuando las miro, salgo en este momento en la ventana y la miro, miro las nubes, ¿qué es lo que veo realmente de las nubes? El cielo. Recuerda que el cielo y el cielo azul, tal como lo vemos, es un reflejo. Yo estoy viendo acá no es el día, ni el cielo, ni mucho menos, no. Lo que yo estoy viendo son las corrientes de viento, las corrientes de aire. Por ejemplo, si yo miro estas nubes acá, miren el viento, los movimientos circulares que están teniendo acá, miren, movimientos circulares, a diferencia de acá en la mitad. Acá en la mitad ya son unos movimientos un poco más rectos, pero el viento a partir de las nubes estamos formando unos circulitos, no tormentas, no, las tormentas son otras cosas, pero sí está teniendo unos círculos porque acá en la mitad, y presten atención y tomen nota y no sé dónde van a anotar o lo que quieran, pero presten atención a lo que voy a decir, porque es que acá en la mitad del planeta el viento va a ser mucho más caliente. Por obvias razones, como los polos, en los bordes va a ser muy frío el aire. ¿Listo? Cuando se chocan las corrientes de aire caliente con las corrientes de aire frío, se forman estos circulitos, ¿sí? Porque las dos corrientes se chocan y en ese choque se generan eh, estos movimientos. Pero entonces, si no estuvieran las nubes, quitemos las nubes en este momento. Si se quitaran de allí, pues yo no podría ver el movimiento del viento, ¿sí? ¿En la mitad de qué? En la mitad del planeta. El viento, las corrientes de aire son mucho más calientes. Acá, en esta zona de acá, voy a volver a hacerla. En esta zona de acá, ¿cierto? Incluso acá, tac. En toda esta zona de acá, las corrientes suelen ser mucho más calientes. Las corrientes de aire. ¿Listo? Entonces acá en esta zona, el- la temperatura va a ser constante durante todo el año. En esta zona de acá, eh, las corrientes suelen variar, pueden ser en un tiempo más calientes, en un tiempo más frías, igual acá. Pero hay una cuestión y es que tienen los polos. Los polos, digamos que están conformados por gigantescos bloques de hielo eh, que van a enfriar esas corrientes de aire. Entonces, cuando se enfrían las corrientes de aire que vienen de acá, o sea, estas se van a mover también hacia allá, ¿no? Y cuando estas corrientes se mueven hacia allá, se van a enfriar y van a generar estos movimientos circulares, ¿listo? Lo mismo pasa acá, cuando estas corrientes de aire bajan, van a formar estos movimientos circulares. Digamos que en esta imagen se ve perfecto por el movimiento que está teniendo las nubes en esto. Pero entonces si yo quitara en este momento las nubes, pues básicamente no podría deducir, no podría inferir, pensar, ver el movimiento del viento, porque se vería solo la Tierra y ya. ¿Listo? Bueno, dicen acá, ¿nos volvemos a conectar? Claro que sí, ustedes saben que sí. Listo. ¿Hasta ahí claro, amigos? ¿Todo queda claro hasta ahí por el momento? Listo. Entonces, cuando nos volvamos a conectar, vamos a seguir con esta imagen porque esto me va a ayudar a entender, digamos, cuando